Hola hermanos, muy buenas tardes. Dios les bendice, dándole la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo por la gran bendición que me permite estar en esta tarde con ustedes, al poder compartir la palabra de Dios. Es una bendición y le doy gracias a Dios por sus vidas. Veo algunas caras aquí conocidas, algunos hermanos que Dios me permitió estar juntamente con ellos compartiendo la palabra de Dios. Y para mí es un honor y una bendición el poder estar aquí compartiendo algo de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y pues es algo muy importante que recordemos que es una reunión de internos y externos. Y les quisiera compartir acerca de lo que Dios ha permitido en mi vida, tanto dentro de la universidad, del Instituto Bíblico, porque como lo acaba de decir nuestro hermano César, creo que para nosotros que estuvimos ahí presentes en esos reclusorios, en diferentes institutos, ha sido de mucha bendición. Lejos de ser un tiempo de prisión, fue de más que de bendición, porque ahí conocimos a Jesucristo, ahí pudimos recibirlo como Señor y Salvador. En algunos de nuestros casos ahí nos bautizamos, nos pudimos casar. Entonces ha sido de mucha bendición ese instituto. Y ahora que Jesús ya nos regaló la libertad, pues gracias le damos a Dios por nuestros hermanos que nos fueron a visitar ahí, como es César, algunos otros hermanos, Sala, nuestro hermano Betito, en paz descanse nuestro hermano Miguel Ángel Fuentes. Dios usando la vida de muchos hombres para poder ser alcanzados para el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores, siempre viendo su entrega, su anhelo de servir a Jesús, el llevar el pan, las bendiciones, el estar ahí presente el lunes o los miércoles, pues eso nos animaba a seguir adelante. Y sabemos que también pues están escuchando de algunas torres o algunos reclusorios en esta tarde la palabra de Dios, y pues quisiera compartirles algo de lo que Dios me permitió cuando estaba ahí y lo que Dios me sigue permitiendo ahora que estamos libres. Hoy vamos a compartir de cómo podemos obtener las promesas de Dios. Tan solo vamos a ver tres requisitos. Claro, son muchos los que tenemos que tener, pero los principales a través de la vida de Abraham. Y algo que a mí me costaba desde chico era obedecer a mi papá. Algo que me decía mi papá: mira, métete temprano, no te juntes con esos hombres que son ave de mal agüero, me decía, de esos amigos no te van a llevar a nada bueno, etcétera, etcétera. La verdad es que no me gustaba mucho obedecer. A la fecha, hoy a Dios ha trabajado a través de mi vida y me es más fácil obedecer. No te puedo decir que en todo ya soy perfectamente obediente, porque todavía me falta muchísimo para alcanzar la obediencia, pero a través del tiempo, pues fíjate que tuve que primero llegar al reclusorio Oriente. Estuve un tiempo, 4 meses, me hablaron ahí acerca de que me tenía que portar bien, etcétera. Salí, no quise obedecer. Posteriormente al reclusorio sur me volvieron a decir todos mis hermanos: esposa, ya pórtate bien. Después estuve en la penitenciaría, y volví y otra vez me decían: ya deja de eso, quítate esas malas amistades, deja de rogarte, deja de delinquir. ¿Y qué crees? No podía decir. Hasta la última vez, cuando llego nuevamente al reclusorio Oriente, es cuando decido conocer a Jesucristo, y es cuando Jesús, en su gran amor y misericordia que tiene hacia mí, porque dice que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Él tiene misericordia, pues en sus grandes misericordias, una de esas mañanas le plació que yo le escuchara, y es a donde entonces empiezo a leer el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, y es a donde empiezo a obedecer a Dios. De ahí a la fecha me sigo esforzando para obedecer a Dios. No fue fácil todo el trato, ¿verdad? No fue fácil, hasta fíjate todo el tiempo que tuvo que pasar, cuántas prisiones tuve que tener para poder obedecer a Dios. Entonces es algo que nos cuesta, tal vez, o te cueste todavía trabajo, o si ya lo superaste, si realmente obedeces a Dios en todo, pues qué bendición. Felicito tu vida, porque todavía yo sigo trabajando en esto que es tan importante, que es la obediencia. Y es uno de los requisitos que Dios pide para que podamos obtener las promesas de Dios. Algunos teólogos dicen que aproximadamente hay 3.500 promesas, otros 5.000, otros 7.000. Hay quienes dicen 9.000 en sí. No hay exactamente la cantidad de promesas que están para nuestras vidas, pero lo que sí sé es que todas y cada una de ellas son para todos y cada uno de nosotros.
Gracias a Dios, fíjate que nuestro hermano Betito nos pudo regalar unas hojas a donde podemos orar por los hijos y por nosotros mismos con las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob, que son para nosotros, no tan solo eran para la descendencia de Abraham. Bueno, si bien es cierto que la descendencia de Abraham radica en su totalidad en Cristo, es como podemos obtener todas esas bendiciones y ojalá pudiéramos tener todas esas hojas en algunos tiempos, son las que oro por la mañana cuando nos permite de las 6 a las 7, orar por nuestros hijos y por la pareja con esas bendiciones, porque todas esas bendiciones, todas esas promesas son para nuestras vidas. Y vamos a ver a través de la vida de Abraham, claro, siempre comparándola con nuestro Señor Jesucristo, porque algo que aprendí es que, bueno, Abraham, Jacob, David, Moisés son grandes hombres de Dios, pero ninguno de ellos murió en la cruz por todos y cada uno de nosotros, sino quien murió fue Jesucristo. Y esto nos enseña que podemos hablar de los grandes hombres de Dios, pero siempre comparados con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si me acompañas, por favor, en Génesis capítulo 12, si tú estás en tu carro, estás en algún lugar escuchando y no puedes leer, te invito a que escuches con atención porque vamos a ver el primer requisito del que te estoy hablando. Dice en Génesis capítulo 12, dice la escritura, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendito. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y como respuesta, fíjate qué es lo que hace. Antes de la respuesta te quiero decir, aquí hay 4 tipos de bendición para Abraham. Primero, la simiente, que descendencia, y esta simiente se identifica con mujer. La promesa también era de tierra, iba a tener un lugar a donde iba a vivir, de una nación que iba a ser padre de multitudes, pero también de protección y bendición económica, porque si te das cuenta, este hombre, como vemos ahora en el versículo 4, dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Aram. Algo muy importante que vemos en la vida de Abraham, su obediencia. Y aquí nos enseña que Abraham estaba con su familia, estaba cómodamente, y es algo que yo respeto de mis hermanos los misioneros porque han dejado totalmente estaban en su hogar, tal vez ya tenían una casa aquí, ya tenían tal vez un trabajo, un carro, ya toda su familia aquí, pero ¿qué crees? Que cuando Dios les llama, dejan todo. Y fíjate, se compara a la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo estaba al lado de su Padre, estaba disfrutando de toda la bendición al lado de su Padre y tuvo que dejar el trono para venir aquí a la tierra, a la humanidad, para enseñarnos cómo vivir, para dejar su palabra, para darnos dones, para repartir toda la bendición, la salvación, la sanidad, toda esa bendición, toda esa promesa. Y aquí nos enseña la bendita escritura cómo Dios obra en la vida de Abraham. Y es ahí a donde empieza la vida de Abraham y Dios le dice que se tiene que salir de su tierra, ahí tiene que dejar de su comodidad para poder empezar la bendición que Dios tiene preparada para Abraham. De la misma manera, yo no sé qué es lo que Dios te ha pedido, pero algo puede ser que Dios te haya pedido. A lo mejor a ti no te ha dicho que dejes a tu tierra, a tu parentela, tal vez ya la dejaste en el caso de los hermanos misioneros. A lo mejor Dios te ha dicho que perdones, que ames a tu esposa, que perdones a tus hijos, que dejes toda tu situación jurídica en las manos de Jesucristo. Y no sé qué es lo que te haya pedido Dios, que a lo mejor dejes de drogarte, que dejes de fumar, o que te pongas a orar incluso, a leer la palabra de Dios. No sé qué es lo que te ha pedido Dios, pero sé que es algo que te ha pedido Dios. Por lo tanto, es el primer requisito, como te lo decía, la obediencia. Por eso empecé poniendo el ejemplo de mi vida cuando mis padres me decían, deja ya de juntarte con ellos, ya no hagas eso, cuando posteriormente ya mis hermanos me dijeron, deja de delinquir, deja de drogarte, deja de hacer esto. No fue fácil la obediencia. Hasta hoy sigo trabajando en ello para ser cada día, tratar de ser más obediente a la palabra de Dios. Y a veces hay cosas que Dios me dice y le digo, ay Dios, pero ¿cómo quieres? Si Él fue el que me hizo, yo tengo que ir a pedirle perdón y todo. Y pues dice Dios, ve y pide perdón, ¿no? Entonces es algo muy importante que tenemos que aprender. La Escritura dice que Jesús fue obediente hasta la muerte, pero que también a través de el padecimiento Dios aprendió la obediencia. Vuelvo a decirte, no sé qué es lo que Dios te ha pedido,
pero algo que Dios te ha pedido lo tienes que hacer si queremos ver reflejadas las promesas de Dios para nuestras vidas. Vuelvo a decirte, todas las promesas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son para ti y para mí. Pero a veces, ¿por qué no llegan esas promesas a tu vida? ¿Te has preguntado tal vez en algún momento por qué no llegan esas promesas a tu vida? ¿Qué está pasando? Porque a lo mejor puede ser que sí estés orando, que sí estés leyendo, pero a lo mejor Dios te ha dicho que tienes que perdonar a alguien o que tienes que hacer eso, que dejar de hacer aquello, o que incluso tienes que trabajar para poder decir, no sé qué es lo que te ha pedido Dios y puede ser que no hayas sido obediente a aquello que te ha pedido Dios. Entonces, esto nos ayuda a reflexionar qué es lo que Dios nos está pidiendo. Yo recuerdo que cuando Dios me dijo que tenía que empezar a obedecer la palabra de Dios, pues entonces empecé a obedecer y lo que Dios me pidió era que dejara en las manos mi situación jurídica y Dios me había dado la promesa de que Él se iba a encargar de mi familia. Y sabes, fui obediente, creía lo que Dios me había dicho y Él me dijo que Él me iba a rescatar sin dinero. Y tú que me estás escuchando, si estás en alguna torre o en algún reclusorio, ¿qué es lo que queremos hacer cuando nos meten a un lugar de eso? Todos buscamos la libertad. Todos queremos la libertad y quieres tal vez dar dinero al abogado, o que llévale dinero al Ministerio Público, o que ahora para el amparo hace esto y que vea a ver esto, porque anhelamos la libertad, ¿verdad? Pero a mí en lo particular Dios me dijo, deja tu caso en mis manos y yo te voy a sacar sin dinero. Dije, híjoles, ¿cómo es de ese tiempo que yo decía, cómo le vas a hacer, Dios? ¿Y cómo que me vas a sacar sin dinero si el abogado quiere esto y que hay que el proyectista y que ahora que para el magistrado y que hay que llevarle al secretario y puro dinero? Y ustedes saben de lo que les hablo. Para todo quieren dinero, incluso para unas copias se pide dinero, ¿no? Porque cuando no sabes, te piden dinero para unas copias, ahora que ya sabemos que le puede meter un documento con ciertos artículos y te las dan regaladas, pero cuando uno no sabe y está en esa desesperación de querer salir libre, pues todos quieren y dar dinero, todos queremos dar dinero para poder salir libres. Pero algo que me dijo Dios, y no te preocupes porque yo me voy a encargar de tu familia. ¿Y qué crees? Dios cumplió su promesa. Empecé a ser obediente, empecé a leer la palabra de Dios, empecé a orar todos los días y a buscar de la presencia de Dios. Y así como vemos en la vida de Abraham, que Dios le dijo que tenía que dejar su tierra y su parentela y él le obedeció, Dios empezó a bendecir la vida de Abraham. Si te das cuenta, se presenta ante el rey de Egipto y tiene que decir que Sara, aunque realmente era su media hermana, tiene que decir que, porque dice que era mujer de hermoso semblante, imagino a Sara una mujer muy guapa, dice que tiene que decir y mentirle al rey que es su mujer, pero el rey de Egipto le dice que está a punto de tomarla y por consecuencia le da mucho dinero, le da ganado, le da dinero y lo corre. Más adelante pasa lo mismo con Abimelech. Empieza Dios a bendecir, pero ¿tú crees que la vida de Abraham fue fácil? ¿Tú crees que la vida de Jesucristo fue fácil? No es nada fácil la vida de nosotros los cristianos, los que decidimos pagar el precio y obedecer a la palabra de Dios. No es nada fácil, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que Dios cumple su promesa. Como dice la Escritura, según no la tienen por tardanza, pero más Dios apresura para ponerla por obra. Yo sé que tú que estás tal vez recluido, anhelas tu libertad, pero vuelvo a decirte, en mi caso, Dios me dijo que me quedara quieto y que esperar en él y que me iba a rescatar sin dinero. Pues no sé qué hizo Dios, pero varios años, ¿qué crees? No metí ni una apelación, ni un amparo, no metía ningún documento, no nada, como que Dios me mantuvo así, como que yo no pensaba tanto en que quería salir, lo que quería en ese momento era servir a Dios. Y fueron tiempos muy hermosos porque era todo el tiempo oración, lectura, enseñanza, predicación, tiempos a donde, sabes, hermosísimos. Hasta que un día de repente Dios manda a un hombre de los impíos, porque Dios siempre ocupa de la gente, ¿verdad? De la que menos te imaginas. Tú a lo mejor estás pensando que tu bendición va a llegar o la promesa de Dios de libertad o de prosperidad o de sanidad, tal vez en el caso de la sanidad usando aquel médico o yendo con aquel doctor o tomando cierto medicamento. En el caso de la libertad, tal vez que conociendo al juez o al magistrado, llevándole tal cosa, o tal vez en el caso de la prosperidad a través de tal trabajo, pero sabes, Dios siempre tiene ahí algo que ni te imaginas o nos imaginamos, de donde Dios es experto. Escúchalo bien, Dios es experto de extraer recursos de donde menos nos imaginamos.
Y es ahí a donde recibimos la bendición de parte de Dios. Este hombre lo ocupó Dios después de varios años y me dijo, ¿sabes qué? Necesito tanto dinero para poder ver tu caso. Y le dije, pues, ¿cómo crees que tanto dinero? ¿De dónde lo voy a sacar? Si quieres te puedo cooperar con 400 pesos, creo que me pedía como 12,000 pesos, le digo, para que te hagas cargo, pero no te puedo dar más. Y pues viene a ciertas, mira, Dios se ocupó para no darte detalles, Dios a través de ese hombre que es totalmente impío, que era un fornicario de los más tremendos, fumador y todo, hace un documento y Dios a través de la vida de ese hombre, ¿qué crees? Me regala mi primer libertad. Dios, mientras durante todo ese tiempo cumplió lo mismo como lo cumplió con Abraham y como lo sigue diciendo con nuestro Señor Jesucristo. Empezó a bendecirnos. Dios sí se ocupó de mi familia todo ese tiempo. Dios se ocupó totalmente de la economía, de cómo empezaron a vivir, de cómo Dios empezó a proveer y yo esperando el tiempo de que Dios iba a proveer para que le diera la libertad. O sea, 400 pesos te estoy hablando de que no es nada realmente a las cantidades estratosféricas que piden los licenciados, los abogados, que dame 5, que 20 para esto, que ahora dame 30, y pura lana y pura lana. Ustedes que me escuchan, pues saben de lo que les hablo, ¿verdad? Los abogados son una bendición totalmente y a puro pedir lana. Sabemos de lo que estamos hablando, por eso dicen que los abogados, con todo respeto, son como los plátanos, ¿no? Que no hay uno derecho, dicen que todos son unos tremendazos, pero vemos que entonces Dios empieza a bendecir la vida de Abraham. No fue fácil el recorrido de la vida de Abraham. La vida de nuestro Señor Jesucristo no fue fácil y tú no me podrás dejar mentir. No ha sido nuestra vida fácil al estar caminando con Cristo. Y vemos que tardan las promesas. Dios le dio una promesa a Abraham de que iba a ser bendito en él todas las naciones y un hijo tenía, imagínate. Pero mientras llegó esa promesa tan grande que era la que le esperaba a Abraham, la más importante, me puedo imaginar para Abraham, que era la de su simiente, porque en él iban a ser bendita todas las naciones, o sea, de tener un hijo, tardó aproximadamente 21 años. Fíjate todo el tiempo, más de 20 años tardó la bendición de Abraham. Pero mientras tanto, otras promesas, Dios se las empezó a cumplir a Abraham. Yo no te estoy diciendo que tu libertad o aquello que le estás pidiendo, hermano, yo no sé qué es el anhelo más grande de tu corazón que le estás pidiendo. No sé cuánto tiempo va a tardar, pero sé que en su gran amor y misericordia Dios te va a ir dando todo lo demás que va requiriendo, te va añadiendo poco a poco, te va bendiciendo, porque te vuelvo a repetir, todas esas promesas son de Dios para ti y para mí. A lo mejor te ha dado la promesa de que vas a ser grande, próspero, que tu ministerio va a crecer grandemente, tal vez de alguna enfermedad que vas a sanar y tú dices, bueno, y no veo y lejos de ver en qué momento se va a cumplir esa promesa. Tal vez se opone más el enemigo y ves que se cierran las puertas de la economía, del ministerio, de la sanidad, pero sabes que Dios está ahí presente, sabes que Dios está presente. Ok, entonces vemos que en la vida de Abraham Dios le estuvo bendiciendo y como te decía, yo no sé qué esté pasando en tu vida, que a lo mejor no ha llegado aquello que anhela tanto tu corazón. Pero si Dios te lo ha prometido, recuerda que Dios lo va a cumplir. Pero mientras tanto llegue esa promesa, vuelvo a decir, no sé, economía, salud, restauración, ministerio, una casa, un carro. No sé qué es lo que tú le has pedido a Dios o que Dios te ha prometido, pero algo te ha de haber prometido Dios. Es por eso que estás aquí en esta tarde, porque todas esas promesas Dios las quiere y nos las ha regalado a través de nuestro Señor Jesucristo para que tú y yo las podamos abrazar. Todas esas promesas son para nuestra bendita vida, pero tú y yo tenemos que estar en la espera, que es el otro paso que vamos a ver mientras llega la promesa. Pero Dios no te ha dejado, estoy seguro, Dios no te ha desamparado. Mientras tanto, Dios te ha proveído, así como Dios proveyó y le dio una promesa que iba a ser grandemente bendecido. Él estaba esperando la vida de un hijo. Vemos que incluso la mujer Sara le dice, bueno, pues ya viejos, ¿cómo vamos a tener hombre? Ya vemos que Sara había dejado de tener lo de las mujeres, algo tan importante, que entonces aquí Abraham no veía en qué momento llegaba la promesa tan esperada, pero mientras tanto llegaba esa promesa tan esperada, Dios estuvo manteniendo a Abraham y a Abraham. De la misma manera te puedo estar compartiendo que mientras estuvo al pendiente de que a mi familia, porque te dije al principio de que él me dijo que él se iba a ocupar de familia, no le faltara nada y que él en su momento me iba a sacar de la prisión. Tú tienes que estar esperando mientras llega
Dios, tienes que esperar en la fe y en la confianza que Dios en el momento menos esperado y donde por el medio que menos espera va a llegar esa bendición a tu vida, porque son promesas de parte de Dios y Dios no es hijo de hombre para que mienta ni hombre para que se arrepienta. Dios habló y Dios va a cumplir. Necesito que Dios quiere para que tú y yo podamos obtener las bendiciones es la obediencia. Lo vuelvo a preguntar, no me lo contestes, pregúntate a ti mismo, autoexamínate. ¿Estás obedeciendo a lo que Dios te es que empieza a leer más, ora más, ayuna? A lo mejor Dios te ha pedido, ve y pídele perdón a aquella persona, empieza a hacer esto en el ministerio, en la iglesia, en casa, pero tienes que obedecer a lo que Dios te está mandando, porque si no obedeces, vemos en Deuteronomio capítulo 28 todas las bendiciones que hay para los hombres que obedecen, pero ahora ya no hay maldiciones en Jesucristo, pero vemos todas las consecuencias que hay en el capítulo 29 de todo lo que le sucede a los hombres que no obedecen. Entonces, un día yo decidí obedecer a Dios porque, sabes, cuando yo decidí desobedecer a Dios, me fue mal. Me fue mal, no hubo bendición, no hubo promesa de parte de Dios, la vara duele y yo dije, Señor, ya no quiero más vara, ya no quiero más trato, Señor, aquí hoy decido obedecerte. Y gracias a Dios llevo casi 9 años ya libre, más bien más de 9 años ya con la libertad que Jesús me ha regalado y ya no quiero volver a desobedecer, porque sé que si desobedezco a Dios puedo ir a parar otra vez a un reclusorio, puedo pasar otra vez estas circunstancias, entonces trato día con día en esforzarme en obedecer a lo que Dios me manda. Y eso es lo que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros, esforzarnos a día en obedecer a Dios. A veces hay que padecer porque Jesucristo a través de ello aprendió la obediencia, pero es necesario que si Dios quiere que padezcamos por causa del Evangelio, pues dice que bienaventurados es cuando por mi causa os vituperen y os persigan, diga toda clase mal contra vosotros, gozaos y alegraos porque el galardón es grande. Entonces, si es por causa de Jesucristo, gloria a Dios que te estás gozando, gloria a Dios que estás padeciendo. Entonces, el primer requisito para obtener la bendición de parte de Dios es la obediencia. Vemos que inmediatamente cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿qué es lo que hizo? Dice que salió, que se fue en ese momento. Versículo 4 dice, aquí nuevamente dice, y se fue Abraham. O sea, inmediatamente Abraham obedeció. En ningún momento Abraham le dijo, oye, mira, pero pues aquí está toda mi familia, aquí están todos mis amigos, aquí ya tengo trabajo, aquí ya tengo esto. O sea, en ningún momento le puso trabas ni peros a Dios, ni tampoco le cuestionó, oye, ¿y ahora de qué voy a vivir? ¿O a dónde me vas a mandar? ¿O qué es lo que voy a hacer? Por eso algo que les digo a mis hermanos que se han ido de misioneros son, o sea, qué bendición de veras el poder haber dejado todo lo que ustedes tenían aquí en tal vez en la ciudad y que han decidido o que estaban en otro estado y decidieron ir a otro estado, a otro país. Qué bendición, hermano. La verdad es lo que decidieron obedecer. Y amado hermano, te digo algo, si tú estás de misionero y por algún momento no has visto la promesa de Dios que te ha dado, solamente espera. Espera porque en el momento que menos te imaginas es cuando va a llegar la bendición de parte de Dios a tu bendita vida. Pero ¿qué tienes que seguir haciendo? Seguir obedeciendo lo que Dios te está mandando. Si Dios te dice que tienes que trabajar, trabaja. Si Dios te dice que tienes que ir a hacer algo, vender algo, pues hazlo, pero tú sigue obedeciendo a lo que Dios te está mandando. Recuerdo bien que dice que cuando Betito le preguntó a Dios qué quería que hiciera, le dijo, lo primero que tienes que hacer es bañarse, ¿verdad? Y me acuerdo de esa aplicación, entonces, pues no sé qué es lo que Dios te está mandando, pero algo que sí te aconsejo es que obedezcas. Ese es el primer requisito y vemos los resultados de Abraham. Y como te lo dije yo, mientras tanto, Dios me prometió eso. Mi anhelo más grande era salir de la prisión y pues definitivamente era lo que anhelaba mi corazón, pero mientras tanto, que como te lo dije, Dios puso paz en mi corazón, me dediqué a servirle al rey, decidí compartir la palabra, estar orando, estar evangelizando, haciendo lo que Dios me mandaba y claro, que la promesa más grande que en ese momento yo quería era mi libertad. Pasaron casi 11 años y medio, pero llegó esa promesa de la libertad y ahorita te quiero compartir un poquito más acerca de qué fue lo que sucedió, pero vamos a ver el siguiente requisito en Romanos. Vemos en el libro de Romanos, capítulo 4, cuál es el siguiente requisito que tuvo que
tener a Abraham para poder obtener la bendición. Vimos que Jesús también fue obediente hasta la muerte, él siempre cumplió con ese requisito y es algo que nosotros como hijos de Dios debemos de tener. En el capítulo 4 de Romanos, versículo 13 y 15 dice de la siguiente manera, del 3 al 15 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anula la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por lo tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. El siguiente requisito que pide Dios para ti y para mí es tener fe. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿En qué tanto está tu fe? Porque nosotros debemos de saber que podemos tener poca fe o mucha fe. A una mujer le dijo, grande es tu fe, o sea, la fe, ¿cómo viene o cómo puedo aumentar mi fe? A otro hombre le dijo, hombre de poca fe. Tú debes de saber en qué nivel está tu fe, pero si tu fe está en poco, una fe pequeña no puede mover montañas. Dice que nuestra fe debe ser creciente, que si tu fe fuera como un granito de mostaza, tú le dirías a esta montaña, muévete, y esa montaña se movería. Pero otra versión dice que la fe creciente, como el grano de mostaza, debe de ser la nuestra. Y sabes, la semilla efectivamente de mostaza es muy pequeñita, como una lenteja, pero sabes que aproximadamente tarda 7 años en crecer hasta que llega a ser totalmente una planta muy hermosa. Por eso es que la fe genuina, digo, la mostaza genuina, vale aproximadamente un frasquito de mostaza, realmente $100, muy cara, porque el proceso es de aproximadamente 7 años para que se pueda extraer entonces posteriormente la mostaza y entonces se pueda conocer lo que tú y yo comemos y ahí que dicen el Aurrerán, el Walmart y todo, son pues solamente suplementos, pero que realmente no es una mostaza como tal, porque es muy cara la mostaza. Incluso la venden en frasquitos, pero muy cara, aproximadamente $100, un frasquito así pequeño de mostaza genuina. Pero tarda mucho tiempo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que nuestra fe debe de ir creciendo día a día, día a día. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que mi fe pueda crecer como esa hortaliza que dice la Escritura? Leer la palabra de Dios, leer porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y ese es el siguiente requisito que tuvo Abraham, tuvo fe, dice que creyó contra esperanza. Él decía, bueno, ¿cómo va a ser Dios esto tan, que una descendencia en mí? ¿Cómo es que yo voy a ser padre de multitudes? Porque recordamos que antes de que se llamara Abraham, su nombre solamente era Abraham y después posteriormente en Génesis capítulo 17 le dice, ahora ya no vas a ser llamado Abraham, ahora vas a ser Abraham, padre de multitudes, y le mostró las estrellas del cielo y dice, si alcanzas a contarlas, así va a ser de grande tu descendencia. Y tú te imaginas a Abraham, pues decía, bueno, ¿qué onda? ¿De dónde? ¿Por qué? Pues sin hijo tengo. ¿Cómo va a venir la descendencia? Y puede ser que eso esté pasando en tu vida. Hermano, a lo mejor tú te encuentras preso y tú dices, oye, ni abogado tengo y Dios me ha prometido la libertad. Oye, ni siquiera tengo para las copias, o ni siquiera tengo que el abogado me está pidiendo que le dé esto para que ya se lleve a cabo mi circunstancia o mi situación jurídica. Pero así estaba Abraham. Ahora tú y yo que estamos libres, te vuelvo a repetir, no sé qué es ese anhelo que tanto le estás pidiendo a Dios. Y tú dices, híjole, pues a lo mejor Dios me ha prometido una casa y pues lejos de tener una casa ya se me corrieron de donde estoy, ahora quieren que pague doble renta, ya no me alcanza para renta, o me ha dicho que pues a través de mí Dios va a hacer unas grandes cosas, que van a fluir los dones, el ministerio que va a crecer y apenas tengo 2 que se congregan y a lo mejor puede ser que en la iglesia pues ni funciona y lejos de que crezca, deja de venir menos, o sea, no sé cuál es la promesa que Dios te ha dado. Y tú puedes así como ver como Abraham que decía, pues oye, hijo tengo, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Pero tú debes de saber que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para darte el fin que tú esperas. Pero que tienes que confiar. Recuerda que todo esto que vemos de la Biblia, todo es a través de la fe. Es a través de la fe. Es la fe mueve montañas, pero no una fe pequeña, sino una fe grande. Y eso se obtiene a través de la lectura,
Vemos varios ejemplos de nuestro Señor Jesucristo que a uno le dijo hombre de poca fe y a otro le dijo, oh, jamás he visto tanta fe en todo Israel. Y nuestra fe debe de ser así, tan grande que empiece a producir las grandes cosas y milagros de parte de Dios para nuestra vida. Es importantísimo la fe porque sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Ahora vemos que hay muchas promesas de parte de Dios en la palabra. Vemos que hay muchas promesas de parte de Dios, algunas condicionales y algunas incondicionales. Las incondicionales, por ejemplo, serás salvo tú y toda tu casa, pero algunas no son tanto como condicionales, sino las promesas todas tienen un mandamiento. Antes de cualquier promesa te vas a encontrar que hay un mandamiento. Aquí en Génesis capítulo 12, vemos que Dios le dijo a Abraham que tenía que salir de su tierra primero y que después entonces iba a haber la bendición. Juan capítulo 15 dice versículos, si permaneces en mi palabra, permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Primero te pide que permanezcamos en Jesús y entonces que ya le pida. No es como que Tomás, ¿verdad? Que Tomás decía, primero ve a ver, toco y palpo, que lo estén en sus manos, los orificios y el costado también, y entonces ya después creo. Con Dios no es así. Por eso es cuando le dijo, oh, Tomás, incrédulo, porque no creíste, me dijo, más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay un hombre que se llama Ralph Mahone, si has tenido la oportunidad de leer el libro del Callado del Pastor, si no te lo recomiendo, este hombre dijo de esta manera, porque la fe es acción obediente a lo que Dios manda. Es, otra vez volvemos a la primera prioridad, la obediencia. Es el primer requisito que Dios nos manda. En otras pocas, sí tengo fe. ¿Y cómo estoy demostrando la fe? ¿Estás creyendo y obedeciendo a lo que Dios está mandando? Recuerdo que este hombre testigua que era un hombre totalmente entregado a Jesucristo y un día Dios le dijo, bueno, pues ya no quiero que hables mal de la iglesia porque era la iglesia más grande de por allá, que los tienes que mandar a tu casa. Si has visto ese testimonio, si no te lo invito a que lo puedas ver y vemos que este hombre totalmente dejó todo y empezó a abrir las iglesias en casa, que es lo que gracias a Dios algunos de nosotros estamos haciendo, pero obedeció y creyó a lo que Dios le había dicho. Te pregunto, ¿qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que va a hacer en tu vida, en tu ministerio, en tu esposa, en tus hijos, en tu propia vida? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Pero aquí lo importante es que si tú has leído y sigues leyendo la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, está lleno de promesas. Y la pregunta para que nos autoexaminemos a nosotros mismos, ¿estamos cumpliendo con esos requisitos? Porque si los estás cumpliendo, pues solamente tienes que esperar como lo hizo Abraham. Él, vuelvo a decirte, tardó más de 20 años para que pudiera llegar la promesa de su descendencia, pero mientras tanto todas las otras promesas empezaron a llegar a su vida, que Dios lo iba a bendecir, llegó, era un hombre más rico de todo por allá, era un hombre pudiente, Abraham tenía mucho ganado, tenía su esposa, no tenía hijos, pero tenía muchos sirvientes, era un hombre muy rico. Todo ese tiempo Dios lo empezó a bendecir. Y recuerdo que cuando yo llegué a Cristo, Dios me dijo que me iba a dar mi libertad, que Dios se iba a encargar de mi familia y de mi libertad. Y te digo algo, todo ese tiempo Dios fue cumpliendo su promesa. Dios, yo le pedía algo que me diera, me lo daba, quería ver su poder, quería que Dios me diera aquello, y conforme yo iba creciendo, Dios me iba dando, pero cuando fui creciendo más, ya como que Dios dijo, ahora quiero que crezcas y madures, ahora te vas a esperar tantito, y no sé si te haya pasado lo mismo en tu vida, que cuando llegases a Cristo, orabas y le pedías algo y Dios te lo daba, y orabas y pedías algo y Dios te lo daba, porque Dios quería mostrarte su amor, Dios quería mostrarte su misericordia, Dios quería que vieras y que viéramos que eras real, y Dios anhelaba que tú fueras entregado a Cristo, pero ahora tú no me dejarás mentir, ahora que ya Dios nos ocupa para servir, ahora las promesas como que tal vez tardan un poquito más. ¿Por qué? Porque Dios está probando nuestra fe. Es necesario que nuestra fe sea pasada por el fuego con el oro para que dice que en su momento veamos realmente de qué estamos hechos. Si realmente creemos a Dios, aun cuando las circunstancias están adversas, como te dije, a lo mejor Dios te ha prometido una casa y no ha llegado esa casa, y lejos de llegar una casa no tienes ni para la renta. A lo mejor Dios te ha prometido la sanidad de algo y lejos de que llegue la sanidad, a lo mejor has enfermado más, pero vemos en el libro de Hebreos que habla acerca de la fe, que dice que algunos, fíjate qué fue lo que pasó,
que algunos decidieron no recibir esas promesas porque esperaban mejor el galardón en los cielos. Entonces, a lo mejor la promesa, tú dices, híjoles, es que no llega, y a lo mejor no puede ser que aquí en la tierra no llega, pero dice que Dios, tanto, o ya sea aquí o en el cielo, pero va a llegar esa promesa para tu bendita vida, tarde o temprano, porque vuelvo a repetir, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se mienta. Dios habló y te ha prometido algo, Dios te lo va a hacer saber, que ahí está la promesa que ha dado para tu vida. Vemos que tanto creyó Abraham, que fue el padre de la fe, hasta la fecha se le conoce así. Nuestro Señor Jesucristo, de la misma manera, él siempre creyó, jamás dudó en lo que Dios le había prometido, que él sería totalmente el hermano mayor y que era el que iba a estar por encima de todos nosotros para podernos rescatarnos, y que iba a poner a sus enemigos por estrado de sus pies, y que Dios iba a hacer grandes cosas en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos dos requisitos muy importantes. La pregunta es, ¿los estamos cumpliendo? ¿Estamos llevando a cabo esos requisitos tan importantes? Uno de ellos, que es la obediencia, y otro es la fe, porque fe, vemos que Abraham, vuelvo a repetir, te dice que creyó contra esperanza, aunque él no veía claro, él no veía en qué momento vendría la bendición, él seguía creyendo, seguía obedeciendo, pero fíjate, él en ningún momento dice la Escritura que dejó de obedecer mientras que llegaba la bendición más grande que él anhelaba, la de su simiente, la de su herencia. Mas, sin embargo, tampoco el otro requisito dejó de funcionar en la vida de Abraham, o sea, sino todo lo contrario, dice que se fortaleció en la esperanza, se fortaleció en la fe, o sea, él seguía creyendo y le decía a Dios, yo me imagino a él orando en las pláticas con Dios, oye Dios, bueno, no ve esto, pero yo voy a seguir obedeciendo, voy a seguir creyéndote, y eso pasaba en mi vida. Yo pasaron varios años, no veía ni abogado, ni un amparo, ni un documento, y sabes, yo decía, pues ¿en qué momento? Pero pues en el momento que tú quieras, yo sé que tú tienes el poder para poderme dar la libertad, incluso sin un documento. Tenemos varios testimonios, ustedes lo saben, como hombres han salido de la cárcel sin un documento. Dios tiene el poder, pero yo sabía que mientras tanto que llegaba eso, tenía que seguir obedeciendo, ¿qué? Orar, leer, enseñar, compartir, seguir glorificando y exaltando el nombre del Señor Jesucristo, seguir creyendo. No te digo que en su momento, como yo creo que le pasó la vida a Abraham, bueno, ¿y en qué momento si ni hijo tengo, en qué momento va a llegar la bendición? Yo le decía, Señor, pues yo ni abogado tengo, ¿en qué momento va a llegar la bendición de mi libertad? No sé qué está pasando en tu vida, y tú le puedes decir, Señor, pues a lo mejor tú me estás diciendo que voy a ser sano, pero pues mira, cada vez me pongo más enfermo, pero ¿en qué momento va a llegar? Pero Dios va a cumplir la promesa sobre tu vida. Tarde o temprano Dios va a cumplir la promesa sobre tu vida. Y bien, pues quisiera que me acompañes al tercer requisito. Y el tercer requisito lo vamos a ver en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículos, vamos a leer del 13 al 15, por favor, y dice la Escritura de la siguiente manera. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado, ¿con qué dice? Con paciencia, alcanzó la promesa. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Híjole, si la paciencia es algo que no nos gusta, ¿verdad? De repente, la otra vez escuchaba a mi hermano que no tenemos, es un fruto del Espíritu Santo, pero ¿qué pasa cuando llegas al banco que por algún momento tienes y ves y ya quieres rápido que pase la fila y quisieras ya estar hasta adelante y ves que hay muchos, dices, no, mejor regreso otro día si tienes chance, ¿no? O de repente que llegas a las tortillas y ya tienes hambre o tienes algo que hacer y quisieras que te atendiera inmediatamente el tortillero, pero ves que están 10 formados, dices, no, no, mejor y te vas y buscas otra tortillería. ¿Por qué? Porque no tenemos esta tan importante que es un fruto del Espíritu Santo, la paciencia. Luego quisiéramos que como que si Jesús fuera bolita mágica, pedirme 3 deseos y así apareciera la promesa de parte de Dios. No, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo que tiene que ser desarrollado a través de nuestras vidas. Y escuché a un hermano que dijo, lo descifró de esta manera y me agradó lo que dijo este hermano. La paciencia es tener la actitud correcta, seguir haciendo lo que Dios te ha mandado mientras llega la promesa.
O sea, seguir orando, seguir oyendo, seguir haciendo lo que Dios me ha dicho, o sea, esperar pacientemente. Recuerda que hay una alabanza que dice, esperar en ti, esperaré pacientemente, aunque la promesa tardare, yo confiaré con mi mente. Si ¿te acuerdas de esa alabanza? Muy bonita, por cierto, pero ¿qué dice? Pues que tenemos que esperar pacientemente. Y vuelvo a decirte, híjole, la verdad es algo que nos cuesta, nos da igual que estos a mí en lo personal la paciencia, híjoles, Dios trabaja en mi vida, quiero que de repente todo, de repente que un carro se descompone, quisiera que llegara el mecánico y que rápido lo arreglara, ¿no? Órale, rápido, ¿no? Te dice, no, vente para mañana o espérame 2, 3 horas porque tengo y ya quieres ir a ver otro mecánico, sabiendo que él te lo puede arreglar y que es bueno, pero tú ya lo que quieres es rápido, así de rápido que se arregle. Y a veces pasa lo mismo con nuestro Señor Jesucristo, queremos que rápido, a ver, Señor, te estoy pidiendo esto y no llega, ya tengo tanto tiempo, una semana, un mes, 2 años, y pues no, pues yo creo que ya no creo que exista o no sé qué es lo que pasa por tu mente. Pero la paciencia es algo que tuvo Abraham. Es algo que tuvo Abraham y dice que era manso y humilde este hombre, nuestro Señor Jesucristo, manso y humilde, que dejó la paciencia, siempre fue paciente hasta que esperó que Dios y siguiera obrando en lo que le había prometido. De hecho, dice que está sentado a la diestra de nuestro Padre, está intercediendo, pero está esperando a que a todos sus enemigos los ponga por estrado de sus pies. Porque la promesa que Dios le había dado, que en él serían benditas todas las naciones, sí se cumplió a través de la descendencia de Isaac, pero vemos que si tú has leído la genealogía que Abraham engendró a Isaac, Isaac, Jacob, y toda esa genealogía, ¿en dónde para? En Lucas, por ejemplo, ¿en dónde para? En Cristo. En nuestro Señor Jesucristo es donde para la descendencia de Dios a través de la vida de Abraham y que todos y cada uno de nosotros podemos obtener esas bendiciones para nuestras vidas, porque sí era para el pueblo de Israel, pero en Romanos dice que nosotros éramos olivos silvestres, pero que aún Dios tiene el poder para injertar ese olivo silvestre para que pudiéramos ser insertados en ese olivo totalmente puro. Y eso es así como tú y yo podemos obtener todas las promesas que eran del pueblo de Israel, porque a través de nuestro Señor Jesucristo es como tú y yo podemos obtener todas las promesas de parte de Dios. Como recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, recibimos a Dios como nuestro Padre, recibimos a Jesucristo como nuestro hermano mayor, y dice la Escritura que nosotros somos herederos de Dios, pero coherederos juntamente con Jesucristo. Es así como nosotros podemos obtener las promesas, porque vuelvo a decirte, todas las promesas que están en la Biblia son para ti y para mí. Entonces, ¿cuáles de esos 3 requisitos estás poniendo por obra? Puede ser que a lo mejor estés siendo paciente, que tengas fe, pero que en la obediencia te esté costando trabajo obedecer aquello que te está pidiendo Dios. Vuelvo a decirte, cada uno a través de nuestra relación personal que tenemos con Dios, orando y leyendo, Dios nos pide cosas que hagamos. Dios nos dice, ve y haz esto, ve y, por ejemplo, yo algo que cuando yo recuerdo que me decía Dios, ve, y cuando me sacaban de diligencia, híjoles, era lo peor que me podía pasar durante cuando estaba preso, hermano. Híjole, no sé si te pasó cuando tenían que sacar, pero era denigrante, ahí sí te trataban como preso total, ¿no? Te ponían las de la pechera, la de la mascota, así cuando traes perro, ¿no? O sea, por aquí, por acá y todo, pecho, y toda la gente cuando se te quedaba bien, era bien denigrante. Y algo que me decía Dios era, háblales de mí a todos los que van estando ahí. Y yo recuerdo que era tanto mi dolor de cabeza, tanto calor y tan mal que a veces ni les quería hablar, pero, ¿sabes? Sabía que si no les hablaba, Dios me iba a mandar a traerlo. Una vez no le hice caso a Dios. Y me dijo Dios, háblales esto. Dije, no, Señor, pero pues míralo, puro lacra, ya sabes, ¿no? Pues que de dónde veníamos nosotros, ¿verdad? Asaltantes, secuestradores, homicidas, narcos y ratas y todo lo que fue pasar. De ahí esto sacó el Señor Jesucristo, gloria a Dios. Pero yo le decía, Señor, y aparte me sentía mal. Y le decía, no, Señor, yo no les voy a hablar de ti. Ah, dijo el Señor, ándale pues, no les hables de ti. Me acuerdo ahorita, esto es fuera de la, pero me acuerdo, ¿no? El calor bien inmenso, y te acuerdas que ponías al ventilador, pero te le ponían a un ser humano con la, súbele, y ya le daban un chanclazo, un mazapanazo, pobre, súbele al corte ¿no? Era así, yo le decía, Señor, no puedo. Y es más, no lo voy a hacer, iba enojado. ¿Qué crees? No lo hice. Ya llegué al juzgado, agarré que fírmele aquí, ándele pues. De repente, como a los 15 días, oye, que vas a diligencia. ¿Cómo? Yo le dije, ¿cómo que a diligencia?
pero es que ya salí yo por más que, pues ya estaba la orden que tenía que, ni modo pues era orden del lector y que fueron los profesores y ya ibas de diligencia otra vez. Entendí, ¿sabes por qué me habían sacado de diligencia? Por no haber evangelizado a los que Dios me había dicho de la camioneta que tenía que evangelizar. Pues lo primero que hice, dije, Señor, yo ya no quiero volver a venir, lo primero que hice nuevamente es evangelizarlos. Y sabes, cuando llegué al juzgado, que me dijeron, a ver usted, ¿por qué lo mandaron pedir? Si aquí ya está su firma, no, usted no tenía que haber sido requerido, hijo de Dios. Ah, pero ¿qué crees? Cristo me la aplicó, no obedecí. Ah, ¿no quieres obedecer, chiquito? Ahí le va, fácil otra vez. Y no me ocupó para nada el juzgado. ¿Por qué? Yo entendí que era el trato de Dios por no haber obedecido. Por eso es que te digo, tenemos que obedecer. Queremos las promesas de parte de Dios, obedezcamos. Eso es lo que Dios nos dice. Vuelvo a decir, cada uno de nosotros sabemos qué es lo que Dios nos ha pedido. Y si tú no sabes qué es lo que Dios te ha pedido, órale, clarito te lo va a decir Dios ahí, porque ahí está bien claro. Jesús sabe qué es lo que está pasando en tu vida, qué es lo que necesitas hacer. Nos ama tanto Dios, que Él se va a encargar de que tú hagas lo que tienes que hacer y te lo va a recordar para poderte bendecir. Imagínate si no es el amor de Dios. ¿Quién te hace esto? Solamente Dios, hermano. No te quede que haber duda de que si Dios me ama, ¿no? O sea, está más que claro. Y el siguiente requisito es, ¿tienes fe? Crea todo lo que Dios te está diciendo. Cree, si tú tienes alguna duda porque está pasando todo lo adverso a lo que Dios te ha dicho, tienes que aumentar tu fe. ¿Cómo? Lee los evangelios. Decía un hermano, léete Mateo, Marco, Lucas y Juan. Y si todavía te falta fe, léete el libro de Hechos. O sea, lee la palabra de Dios. Ahí están los evangelios, ahí está la palabra de Dios que tú tienes que estar leyendo todos los días de tu vida, mientras Dios no te lo permita. Bueno, alguno podrá decir, es que mi hermano no sé leer, ¿qué crees? Ya está audible la palabra de Dios. O sea, no hay pretexto, no hay pretexto, porque de veras cuando Jesús llega a la vida de un ser humano, lo que más quieres es obedecer. Recuerdo que cuando yo llegué al reclusorio, el pastor, nuestro hermano, y con todo respeto lo digo, y con mucho amor, porque lo aprecio mucho, nuestro hermanito Alfredo, ¿sabes? Él cuando llegó no sabía casi leer, pero ¿sabes? Era tanto el amor de Dios para él, para con Dios, que decidió ir a la primaria a aprender a leer, pero para poder leer la Biblia y para poder compartir la palabra de Dios. Híjole, qué bendición. Este hombre siempre ha sido un ejemplo para mi vida. Lo amo a mi hermano, de vez en cuando platico con él, le marco y sigue siendo una bendición. Hoy sabemos que está haciendo la obra allá en Oaxaca, pero sabes, el deseo de él cuando conoció a Jesucristo era leer, aprender a leer, pero ¿para qué? Para leer la palabra de Dios. O sea, él obedeció, le dijo, tienes que aprender a leer y fue y se inscribió a la primaria, sacó su primaria con certificado. ¿Por qué? Porque decidió obedecer a lo que Dios manda. ¿Qué es lo que Dios te está mandando, amado hermano? Yo te doy un consejo. No tardes en cumplir aquello que Dios te está mandando, para que prontamente puedas ver reflejadas las promesas de parte de Dios. Tú, hermano, que me estás escuchando, que tal vez te encuentras en alguna prisión, ocúpate en lo que Dios te está mandando, que Él se va a ocupar de tu libertad. Y que cuando menos pienses, Dios te va a dar tu libertad. Sabes, a mí el juez me había dicho, te dije Oriente, Sur, Penitenciaría y otra vez Oriente. Sabes, a mí el juez me había dicho, usted ni siquiera es un residente, usted ya es un habitual, como dice, ya dejaba la cobija encargado y salía y otra vez regresaba. Un habitual. Para usted no hay ningún beneficio. Tantos años son para usted y usted, hasta que no cumpla el último día, se va de aquí. Dijiste, ándale, mamita, Dios. Pero ¿qué crees? Decidí obedecer a Dios. ¿Sabes? A la fecha, aproximadamente tendría como medio año que apenas saldría libre por las palabras de que había dicho el juez. Pero tenemos un juez que está sobre una autoridad y otra autoridad, sobre otra autoridad y otra autoridad. Y esa autoridad decidió decir, ¿sabes qué? Este hombre sale 8 años antes de lo que yo dije. ¿Y qué crees? 8 años y medio me recortó totalmente mi señor, y es que gracias a Dios ya llevo 9 años libres, 9 años y meses libres, compartiendo y glorificando el nombre del Rey de Reyes. Pero ¿qué hice? ¿Qué hice? Él me dio dos promesas muy importantes cuando yo llegué a Jesucristo.
que él se iba a encargar de mi familia durante el tiempo que yo iba a estar dentro de la prisión y que él me iba a sacar sin dinero alguno. Posteriormente, te dije, ocupó al impío, metió un amparo, me llegó una boleta de libertad, y ahí bien, y sabes, de repente llegó otra situación que hay que meter un papel. No sé si te recuerdas de esta mujer muy nombrada, creo que ahora es jefa de gobierno, la que estuvo de, ay, ¿cómo se llama? Del caso de los Martí. Ay, aquí tenía su nombre, pero era la magistrada porque cuando falló la mandaron allá y era la que llevaba mi caso y según ella, ¿sabes qué? Había dicho que sí, ya me iba a ir libre en diciembre. Llegó diciembre, ya habíamos metido todos los documentos, me pedían una persona que según se hiciera cargo de mí, metí a Betito y ¿sabes qué dijo de Betito? Que no estaba apto. Dije, esta mujer no sabe ni cómo crees que no va a estar apto para esta situación. Pero mira, en diciembre no me dejó ir libre el Señor. De repente, cuando se pasan las vacaciones, pues ya no llegó mi libertad. Cuando llega enero, ¿qué crees? Vuelve a ir mi esposa al juzgado y ya habían cambiado a la magistrada, a la juez del federal. Y yo todo, según todo el trabajo que se había hecho y platicar con la juez y esto y aquello, decía, chale, yo esta. Y sabes, Dios ocupó a la siguiente juez para darme mi libertad. ¿Sabes qué es lo que le dijo la secretaria? De acuerdo, se supone que es el brazo derecho, la juez le dijo, qué bueno que corrieron a la juez. Dice, porque ella a una sola persona no le había dado su libertad con el beneficio. Esta juez que le dio su libertad a su esposo, le dijo a mi esposa, es porque la verdad no sé qué pasó, pero la dio gracia, no le dijo gracia, tuvo suerte, pero le dio su libertad. Pero estoy seguro que la otra juez le iba a negar su libertad, porque a ni uno solo le había dado su libertad. Pero tardaron varios años para que llegara esa promesa de libertad para mi vida. Y la cumplió Dios, fue sin dinero, efectivamente, los 400 pesos, te digo, para mí no es que haya gastado las cantidades que piden los abogados tan grandes, para mí se cumplió la promesa de Dios, porque digo, 400 pesos, oye, no es dinero realmente que digas que se pidió esas cantidades, me sacó sin dinero y siempre Dios tuvo cuidado de mi esposa y de mis hijos. Mientras yo estuve preso, ya agarraba que llegaba la bendición de los pañales, porque en ese momento hubo hijos, que hubo pañales, que hubo la leche, que hubo para pagar lo del gas, que luego no había, para pagar el teléfono, no había ni siquiera, pero Dios siempre mira en su amor y su misericordia, siempre Dios cumplió esa promesa. Pero ¿qué hice yo? Mientras tanto, me ocupé en obedecer a Dios. Él me dijo, te voy a levantar, vas a ser mi siervo, vas a compartir, vas a enseñar, vas a leer, vas a orar, vas a estar haciendo esto, vas a hacer aquello. Dios me ocupó para poder evangelizar a 3 directores ahí en el reclusorio. Y cuando nos casamos, ahí uno director, después otro director me ocupaba para ir y compartirles a las autoridades, a algunos comandantes. Dios nos permitió compartirle la palabra de Dios ahí compartiéndoles, o sea, realmente veían las autoridades que estábamos haciendo, que realmente éramos cristianos, porque quiero decirte, hermano, que nos estás escuchando del otro lado, allá en alguna torre, realmente el custodio sabe si tú eres cristiano o le estás jugando al cristiano. Ellos saben si estás cargando la Biblia ahí realmente porque eres un hijo de Dios o porque nada más te estás tapiñando porque no te golpean o para que no te carguen la mano, no te den rock and roll, por ahí dice mi hermano, ¿verdad? Ellos saben perfectamente si realmente eres cristiano, eres hijo de Dios. ¿Y cómo se dan cuenta? Por los hechos. Dice que el fruto se conoce por los hechos. ¿Cómo conoces un siervo de Dios? No porque predique o enseñe muy bonito la palabra o haga milagros o sanidades y diga, wow, este gran nombre, tremendazo de Dios, no porque la gente que no conoce a Cristo dice, híjole, no, hombre, este tiene dones y es el servazo de Dios. No, lo conocemos por el fruto que está dando. Entonces, realmente la casa saben si realmente eres cristiano. ¿Y qué crees? Mientras tanto que llegó la promesa, Dios se ocupó de mi familia y de mi situación en el momento que ya dijo es tiempo. Y algo allá para terminar, el último, fíjate que nos visitaba una hermana que eh, aprecio mucho también, me dio trabajo cuando salí, se llama Rosy Rosco, y fíjate, ya lo único que faltaba para mí era una persona que firmara y que dijera, se hace cargo, yo le voy a dar trabajo. Y todo ese tiempo nos fue a visitar y hasta decía el director, oye, ¿por qué te viene a avisar? Porque era diputada en aquel entonces, después estaba para senadora y ya después es ahora
la presidenta de la trata contra personas, precisamente allá donde está mi hermano Edgar Morán, visitaba mucho Tlaxcala porque allá se daba mucho esto de la trata de personas, incluso una vez la querían matar por allá esta mujer, pero yo sabía que si le decía a ella que le decía, hazme favor, ve a hablar con la juez, yo estoy seguro que me iba a decir que sí, porque lo único que requerían, nos iba a visitar una vez a la semana o 2 veces al mes, nos iba y nos visitaba y hasta el director decía, bueno, ¿qué le están contando? ¿Por qué? No le van a hablar mal de mí, no van a decir, se sacaba de onda, ¿no? Porque le daba la oficina principal director, pues era, te digo, pues en aquel momento era diputado federal, entonces como que se sacaban de onda las autoridades que nos iba a visitar. Y yo tenía muchas ganas de decirle, ¿sabes qué? Ya nada más falta esto, pero Dios siempre me decía, guarda silencio, yo te voy a sacar, guarda silencio, yo te voy a sacar, te prometí que te voy a sacar y te voy a sacar así. Y mira, un día menos esperado, Dios me abrió las puertas de la cárcel. ¿Qué hice? Obedecí, tuve fe y tuve paciencia. No fue fácil todos estos 3 requisitos que te acabo de nombrar para mi vida, pero cuando menos pensé, Dios me estaba dando mi libertad con 8 años y medio de anticipación y Dios cumplió lo que me prometió. Yo lo único que he visto que puede evitar que la promesa de Dios se cumpla sobre tu vida es porque no obedeciste. No recuerdo en qué parte del Deuteronomio que Dios dice que Dios le había prometido, porque recuerda que toda la bendición de Dios era para todo el pueblo de Israel, que iba a sacar al pueblo de Egipto para todo. Y dice así literalmente, porque Dios, por cuanto yo he prometido que los iba a sacar, ahora vuelvo a prometer que todos no van a obtener la bendición, solamente Josué y Caleb. Todo el pueblo, ¿qué pasó? No obedeció, se fue a la idolatría, hicieron el becerro y no todos alcanzaron la meta. Es la única parte a donde yo he visto que Dios dice, por cuanto no obedecieron y no creyeron en lo que yo les había prometido, ahora dice, les prometo que no van a obtener la bendición. Pero cuando tú y yo obedecemos, tenemos fe y esperamos pacientemente, esa promesa que Dios te ha dado para tu vida, tarde o temprano se va a cumplir. Y con esto te dejo para que autoexaminemos en cuáles de estos 3 requisitos conforme a la vida de Abraham, a la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque vemos que Jesús, te lo dije, tuvo siempre obediencia hasta la muerte y que a través del padecimiento fue obediente. O sea, no hay mínima palabra donde diga es que Jesús jamás obedeció al Padre, no, dice que todo lo que el Padre le mandaba, él lo hacía. Sí, Abraham es padre de la fe, pero ¿quién es el autor y consumador de la fe? Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quién da el fruto? El Espíritu Santo. El mismo Jesucristo tuvo estos 3 requisitos que lo llevaron a obtener toda la bendición que el Padre le había prometido. Si nosotros cumplimos con esos 3 requisitos, no dudes que estas promesas que están tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento prontamente van a llegar a tu bendita vida. Que tengas una excelente tarde, amado hermano. Es lo que Dios ha puesto en el corazón poderte compartir. Tú que sigues ahí adentro, no desesperes, sigue haciendo lo que Dios te ha mandado. Tú que y ya estás del otro lado, que gracias a Dios te ha regalado la libertad como a mí y estamos escuchando este mensaje de parte de Dios. Te invito a que no desesperes y que sigas también haciendo la voluntad de Dios, que prontamente, a lo mejor tu promesa ya no es de libertad, a lo mejor tu promesa es de en el ministerio, en la familia, en la economía, en un trabajo, no sé cuál sea la promesa de parte de Dios, pero tú sigue haciendo lo que Dios te ha mandado para que prontamente podamos ver los resultados de las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas, porque la Biblia también dice que ninguna de las promesas que dio al pueblo de Israel, así literalmente lo dice, dejó de cumplirse. Ahora porque ninguna de las promesas que dio Dios a César, a Ricardo, a Joaquín, a Carlos, dejó de cumplirse. ¿Por qué? Porque fuimos obedientes a lo que Dios nos ha mandado. Amados hermanos, que tengan una excelente tarde, que esta palabra haya podido ser de edificación, exhortación o consuelo para tu bendita vida. Vete con esto que Jesús te ha regalado en esta tarde. Que Dios les bendiga y les guarde. Y pues muchas gracias por estar aquí presentes. Veo aquí mi hermano Edgar, hermano, muchas gracias. La verdad es que quisiera, anhelo prontamente ya dejar de trabajar los lunes para poder también estar ahí en la reunión que me invitan los lunes por las tardes, pero por cuestiones del trabajo, pero sé que Dios va a obrar y prontamente estaremos presentes. ¿Vale? Que Dios les bendiga y les guarde. Excelente tarde.